No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Se trata del profesor Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, además de también dirigente político del Partido de la Liberación Dominicana. El profesor ha venido a hablar con nosotros sobre temas pertinentes a la Asociación de Profesores justo en el inicio del año escolar. Bienvenido, vamos a recibirlo con un gran aplauso. Muchas gracias. Muy amables. Pero claro. Muchas gracias. Un placer recibirlo. El placer es nuestro y de verdad agradecemos esta oportunidad que nos ofrecen ustedes a la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, que tiene ya 55 años. Fresco. Me imagino que le lleva unos 10 años a Karina. 10 años nada más. 9, yo creo que 9. Bueno, entonces realmente agradecerte. Ustedes tienen una persona muy, ¿cómo yo diría? Muy puntual, que es Mercedes. Ay, sí. Ay, sí. Mercedes vale. Ha Bueno. estado Nuestra muy productora. interesada, dándome Un seguimiento abrazo a ahí Mercedes, sí. a cuarta para que hoy estuviera aquí. Así que Profesor. la quiero felicitar por su Gracias. intensidad. Profesor, 55 años. Así es. Pero la gente no logra entender el rol de la ADP para con la sociedad, porque solamente la ha visto inmiscuida, o es lo que más sobresale, es en paros laborales de sus profesores que detienen la docencia para buscar algún reclamo, justo o no, hacen un paro. Entonces, en estos 55 años, definir para la sociedad qué ha sido la ADP. Bueno, justamente nosotros en estos 55 años, hemos dicho, y de historia, en 1970, 13 de abril, cuando Enrique de León y Belice Prat y un grupo importante de maestros y maestras del país fundaron la Asociación Dominicana de Profesores, 1970. Estaba en su apogeo el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Zafa, iba a destiempo. Sí. Y entonces nosotros tuvimos la Universidad Autónoma de Santo Domingo cerrada y los liceos del país. Es decir, que estaba, y también el tema de las libertades públicas y políticas y todo ese sistema que se montó alrededor de la era del doctor Joaquín Balaguer de los 12 años. Y en ese contexto surge la Asociación Dominicana de Profesores y sus primeros años se dedicó a fortalecer la escuela pública, a la reapertura, digamos, también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y lo que tiene que ver con el nombramiento de profesores y de personal que hacía falta en la escuela, y el retorno de los presos políticos. Y nosotros nos definimos como... Sí, la libertad. Nosotros nos definimos como un sindicato, y un sindicato representa a sus afiliados y lucha por la mejoría, naturalmente, de la escuela y de la educación. Por ejemplo, si hoy nosotros hablamos de jornada escolar extendida, es porque la ADP en el 2008 se planteó que debía haber una jornada de 8 horas de trabajo. Naturalmente, creando las condiciones, porque claro, no puede ser más de lo mismo. Lo que yo hago por la mañana, hacer... No. Crear las condiciones de una escuela realmente que haga aporte al desarrollo de los talentos de nuestros niños y niñas. Cuando nosotros planteamos ahora en noviembre del 2022 que niños y niñas del país fueran a las escuelas desde los 3 años, eso da un empuje que ustedes no se imaginan, claro, a la educación. Claro. Y, en fin, la lucha que nos ha ocupado en los últimos años ha sido la mejoría de la infraestructura escolar. Fíjense que padres y madres, maestros y maestras,
nos hemos unido para procurar la mejoría de la planta física, más no de salario. Fíjense que el último escenario de lucha por salario fue en el 20. Estamos en el 25, cuando el señor Roberto Fulcar estaba en el Ministerio de Educación, pero no fue aumento por aumento, fue que en ese tiempo se firmó un acuerdo y que establecía que en el 21 iba a haber un incremento salarial, como se estableció la evaluación del desempeño, ojo, que no se ha hecho todavía. 5 años después está pendiente la implementación de la evaluación del desempeño, que ciertamente tiene un impacto, porque hay un incentivo, aunque no es aumento per se, pero hay un incentivo que a la fecha el magisterio está a la espera de su aplicación. Profesor, ¿y los aumentos salariales no deben ir atados a una mejora en el desempeño, en los resultados, como pasa en todas partes del mundo? Ningún empleado, en su sano juicio, en una empresa que funcione de manera correcta, aplica, a menos que no sea una indexación por tema de inflación, que eso es otra cosa, un aumento a un empleado que no ha justificado ese aumento. Realmente no, por eso viene el tema de la evaluación del desempeño. Pero hubo que bajarle los estándares. Sí. No, realmente está. Entonces, mire, están. Está como siempre, desde un 17 a un 32%, desde la primera evaluación del desempeño, y está el rango. Lo que sí nosotros estábamos propugnando de que esa escala no desapareciera. Naturalmente se colocó una narrativa que la ADP quería que a los mediocres se le colocase un incremento a través del incentivo. Lo que pasa es que cuando a mí me dicen que mi hija necesita un 70 para pasar, pero después me dicen, no, con 60 ya pasa. Yo lo que le voy a decir a ese colegio, a esa escuela, pero tú me le estás bajando la capacidad y el rendimiento a la muchacha, a menos que mi hija tenga un tema cognitivo que no pueda dar la talla, rendir en esa parte, entonces es otra cosa. Pero una persona con sus capacidades normales tiene que entrar en el estándar. Mi querida amiga y admirada amiga. Gracias. Y eso es verdad. Muchas gracias. Es verdad. No hay incentivo para aquellos que no aprueben con un 70%. Lo mínimo es el 70%. Ok. Ahora, aquel grupo que no llegue al 70% va a un año de formación. Exacto, como una forma de complementar ese déficit que se vio en ese resultado. Y al año entonces vuelve a evaluarse. Incluso el estatuto del docente establece qué pasará si usted mantiene la calificación, la calificación por debajo de un 70%. Es decir, que ese tema está resuelto. Ahora, nosotros queremos la evaluación del desempeño, ahora que se está hablando del pasado ministro de Educación, Ángel el señor Hernández. El chino, sí. Miyagi. hay un tema ligado a INAFOCAN, que nosotros consideramos que INAFOCAN no puede seguir dando talleres o cursos o diplomados. ¿Por qué? Porque debe ser producto del diagnóstico de las necesidades pedagógicas que requieren los profesores y profesoras. Una universidad X se inventa un taller, va a INAFOCAN y INAFOCAN aprueba ese taller, pero probablemente, lo paga. Muchos millones. Probablemente ese taller no responde a la necesidad de ese grupo de profesores y profesoras. Es una manera elegante de botar el dinero. El ex ministro es dueño de una universidad. Así es. Fue presidente de la Asociación de Dueños de Universidades. Sí, de rectores, así es. Okay. Así es. Entonces nosotros estamos planteando que a partir de la evaluación del desempeño se construya un diagnóstico con las necesidades de los docentes del país, y a partir de ese diagnóstico
viene la jornada de formación. ¿Usted está de acuerdo? Para mejorar El significativamente. desempeño. Claro. ¿Y cuándo vamos a ver esa mejora en el resultado de los estudiantes? Mire, el tema de la educación es, por eso hay economistas y políticos, entre eso el político que mencioné al principio, el doctor Balaguer, los cambios en educación son tan lentos, que hay políticos que no miran hacia educación. Por ejemplo... Pero eso es un error gravísimo. Pero claro, hermana, porque no ata al subdesarrollo y no ata a la pobreza, naturalmente. Ojo, yo no estoy de acuerdo con esa mirada. Fíjense que en educación se hacen planes decenales. Sí. Porque cada 10 años es que se va mirando eso, cómo se marca. Ese niño, esa niña que pudo ingresar, y lo dije bien, que pudo ingresar al nivel inicial este año escolar, en 10 años nosotros vamos a mirar ese el resultado. Claro. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta cuando el actual ministro hizo su carta de ruta, lo que va a hacer Luis Miguel de Camps. Sí, el reto de todos. Correcto. Esa niña que lo presentó es de una escuela pública. Sí. ¿De dónde? De los Alcarrizos. Hemos tenido aquí estudiantes brillantes que han ganado concursos internacionales, becas internacionales que vienen de escuelas públicas. De hecho, hubo uno que ganó, creo que era de los Girasoles, un concurso de física. Sí. Un escándalo. Tercer lugar. Una niña de 4º grado. Wow. Y yo le envidio cómo esa niña se expresa. Usted menciona al nuevo ministro. Que hay una esperanza, Miralba, realmente en la escuela. Es que ha mejorado. Profesor, es que esa es la única vía. Así es. La educación de salir de la pobreza. No hay otra más. Así es. Y lo he dicho muchas veces, la raíz de la gran mayoría de nuestros males en todos los aspectos de la sociedad es la educación. A mí me da mucha pena, de verdad, y perdonen al público. A veces en tareas sindicales me ha tocado visitar no más de 5 países, porque no me gusta tampoco los viajes. Me da mucha pena mi país, y cuando yo veo las calles de esos países, es porque la educación ayuda a que sepamos que esa basura no debe ir a la calle. O la salud también incide en mucho. Que menos nos enfermemos. Da gusto cómo ver el tránsito de nosotros. Por ejemplo, para yo estar aquí a esta hora. Se tuvo que salir en la zona oriental. Claro. Tuve que salir a las 6. Porque usted sabe lo que le espera. Terrible. Es decir, que educación, como usted muy bien lo señala, va a incidir en todo. Entonces, la mejor inversión, y ustedes que han estado en el tema temprano, varios temas de la corrupción, hasta en eso ayuda a tener ciudadanos y políticos de servicio en la patria dominicana. Usted mencionaba al nuevo ministro Luis Miguel de Camps. Sí. ¿Qué le ha parecido? De hecho, previo a tomar posición, tuvo una reunión con ustedes. Así es. Volviendo a la conversación, a la mesa de conversación, porque ustedes tuvieron una ruptura con el pasado ministro Ángel Hernández, se cerró a tener conversaciones con ustedes. ¿Qué les ha parecido el desarrollo de estos 8 meses que tiene ahí, 6 meses que tiene el ministro Luis Miguel de Camps? Y si les ven con buenos ojos las acciones que ha ido tomando. El sindicato ha tenido una oportunidad de sentarse a la mesa con un ministro que escucha. No quiere decir que todo lo que hemos ido a plantear se han resuelto, no es así, pero tiene una capacidad de escucha que es positivo, porque nosotros como contraparte, porque ese es otro tema, nosotros somos contraparte, nosotros no somos un sello gomígrafo, no somos un organismo del partido de gobierno, aunque en el sindicato tenemos la presencia. La ADP es un país pequeño. Ahí estamos todos
todos estamos ahí y es un organismo sumamente proactivo, crítico y que busca la mejora de la educación. Entonces, hemos encontrado un ministro que si comparamos con el anterior y con el anterior y con el anterior, tiene una actitud de escucha positiva. Nosotros esperamos que nuestros afiliados y afiliadas, nuestras directivas, porque es un sindicato que tiene más de 2.500 dirigentes medios, son 174 organismos, muy, muy diversos todos, que sepamos aprovechar esa oportunidad. Realmente nosotros vamos, por ejemplo, hoy nosotros enviamos hace una semana una comunicación solicitándole que una comisión quería discutir, presentarle algunas preocupaciones del inicio del año escolar. Inmediatamente no ha respondido y nos ha invitado para hoy a las 3 de la tarde. Eso es positivo. ¿Por qué? ¿Y cuáles son esas inquietudes? Bueno, nosotros vamos con el tema de evaluación del desempeño, no solamente por el tema, a nosotros nos interesa no solamente la parte económica. Nosotros queremos que nuestros profesores y profesoras dejen de estar recibiendo diplomados y talleres que no significan. Ojalá nosotros poder tener la estadística de cuántos cientos de millones de pesos se ha invertido en la formación permanente y que no ha llama la atención ese punto. Impactado. Me llama la atención ese punto porque al final uno podría ver, están invirtiendo en educación permanente para los profesores, para que se mantengan actualizados en los conocimientos y cómo van a instruir a nuestros niños y niñas, pero entonces ustedes no quieren eso. Que no queremos que sigan los talleres. No, queremos los talleres, pero que respondan a las necesidades del aula, no a las necesidades de la universidad que quiere ganarse un dinerito. Se ha invertido, Karina, cientos de millones de pesos y fíjense la conclusión que ustedes tienen. No ha impactado, y es verdad, correcto. No ha impactado porque no responden a las necesidades de los maestros y maestras. Nosotros sí queremos. Los dueños de universidades en Inafocam. Así es, líder. Así es, a los intereses. Y la que pusieron en Inafocam es una persona muy cercana al señor Ángel Hernández. Así es, fue su jefa de gabinete y terminó siendo directora de gestión humana. Bueno, muy cercana. Queremos el tema de la planta física. Nosotros iniciamos el año escolar con un 31% de los locales escolares, son más de 6,000. Un 31% en pésimas y en malas condiciones. Eso es significativo. Eso quiere decir que hay riesgo hoy en día en muchas escuelas. Claro. Hay escuelas que tienen sus techos con serias filtraciones. Peligroso. Sí, y bueno, ahora que estamos 5 meses del YC, habría que mirar qué pudiera pasar. Claro. Agua potable, no tenemos agua potable. Hay un número significativo. Y eso no tiene mucho que ver con que en gobiernos pasados utilizaron como un festín los recursos del 4% para construir donde ni siquiera habían las condiciones para llevar agua potable. Nosotros fuimos los primeros que dimos la voz de alarma sobre algunos puntos que se estaban construyendo escuelas que probablemente la población necesitaba una escuela, pero no necesitaba una escuela de 30 aulas. Es el tema de la inversión, de la calidad de la inversión. Naturalmente, cuando usted construye una escuela, tiene que mirar los servicios. Claro. Los servicios, un servicio básico es el agua. Sí. La electricidad, son los caminos. Entonces yo pienso que salvo algunas excepciones, la inversión lamentablemente se focalizó en construcción, porque hay otros temas en educación. Ahora yo digo, bueno, pero si tal vez no se hubieran construido esas 10,000 aulas, ¿qué hubiera pasado? Porque a nosotros nos están faltando más de 6,000 aulas hoy en día,
que si el gobierno priorizara concluir las 400 y tantas escuelas que están sobre un 85%, resolviéramos el problema de la falta de aula. Entonces ese tema lo llevamos hoy en día. También vamos a llevar, ustedes saben que el que cuida millones de pesos en un liceo o una escuela de jornada escolar extendida, lo que gana son 14 mil pesos. No me diga que sí. el seguridad. Es claro, el sereno. El sereno. El que la limpia, la que la limpia. O el Los que, conserjes, sí, la sí, conserjería. el que te recibe. Nominal 14 mil, porque hay unos descuentos. Sí, y si tiene compromiso en su cooperativa, entonces probablemente esté recibiendo mucho menos. Entonces nosotros, claro, eso no puede ser. Nosotros quisiéramos que el ministro se case con la gloria y mejore esos salarios, así como el tema del seguro médico nuestro, sobre todo que nuestro seguro recibe a quienes. El SEGMA, pero el SEGMA diga que es muy bueno. Sí, ha ido mejorando sostenidamente, pero el SEGMA tiene una característica. Mejor que el SENASA ahora mismo. Sí, así es. Y muchos maestros que se fueron a SENASA. Es posible que ustedes... el único seguro que recibe jubilado y pensionado es el SEGMA. Sí. Eso es un tema que afecta realmente su capacidad financiera. Pero es lo justo, porque un maestro con 30 años en el sistema que se quede sin seguro, lo estamos condenando a una segura y ¿cómo fue que te dijo de Balaguer? Que murió a destiempo. Sí, pero Balaguer ido a destiempo. Porque debió morirse antes. Bueno, lo estabas condenando a irse a destiempo, a un maestro que lo dio todo. Es decir, vamos con los coordinadores pedagógicos, que hay como 5,000 que están de manera interina. Hay también directores de centro de manera interina, que nosotros quisiéramos y llevamos el planteamiento que se aplique lo que dice el estatuto del docente, que después de un año usted lo evalúa y lo ratifica en su posición. Aparte de la presión que tenemos, yo sé que ustedes la han visto, del famoso banco de elegibles. Son aquellos profesores y profesoras, orientadores, psicólogos, que fueron al concurso, aprobaron su concurso y desde el 2021 están a la espera de un nombramiento. Wow. Y hacen falta maestros. Sus posiciones políticas no interfieren con la ADP. Realmente en nuestro sindicato el estatuto establece que no debe haber discreción o no, discreción no. No debe haber, por yo ser de un partido y usted de otro, no debe haber. Eso en nuestro sindicato no incide, ni tampoco el tema religioso. Ahora, ¿Y no se presta eso un poco para torpedear el gobierno? Naturalmente, de vez en cuando, la gente de estrategia del gobierno saca por los moños ese tema. Cuando no tiene respuesta a las justas demandas de la sociedad y naturalmente de los maestros y maestras y el sindicato, entonces dicen que esto es político y no lo es. No sé si ustedes recordarán que nosotros tenemos al frente del sindicato con 4 periodos, sí. Con uno intermedio que lo dirigió la profesora Xiomara Guante, 21-24, pero 12-15, 15-18 coincidió que el PLD, mi partido, estaba en el gobierno, Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP. Sí. No sé si ustedes recuerdan que libramos una lucha muy fuerte, porque ahí sí nosotros teníamos la decisión firme de mejorar los salarios. Un profesor o una profesora con un salario de 8,000 pesitos. Imposible. Es imposible. Era imposible. Prácticamente 16,000 pesos las 2 tandas. Sí tenía las 2 tandas, porque no todo el mundo tenía sus 2 tandas. Y también la atención a la escuela. Yo no sé si ustedes recuerdan las palabras
del extinto secretario general del PLD, senador del distrito, Reinaldo Pared, que me amenazó que me iba a llevar al comité político. No lo recuerdo. No recuerdo ese suceso. Busquen lo que está en todos los medios. Y nosotros le dijimos que primero éramos maestros y que y que estábamos en función de dirigente sindical. Nosotros no nos anima ninguna acción política alguna al frente del sindicato, sino que me considero un maestro que está dirigiendo la Asociación Dominicana de Profesores. Incluso en esos años, ya hoy no, pero en esos años, yo seguía en el aula. Usted siguió dando clase, claro, en esos 2 periodos, ya no, porque el programa donde yo estaba, que era Félix Evaristo Mejía, en la formación de maestros los sábados, ese programa cerró y lamentablemente no pude continuar en la docencia porque me considero eso, un maestro. En el año 20, se utilizó mucho ese argumento de la parte política, pero debo decirle que no. Si ustedes se buscan con toda honestidad, mira, Alba, no hay en ninguna acción nuestra una intención política, no lo hay. Si fuera así, yo dejaría la ADP y me voy porque tengo directamente a la política. A la política. Pero bueno, usted fue diputado. Sí, claro, hasta el 20. Exacto. Y debo decirle que esa diputación, por el argumento de que en el sindicato estábamos haciendo una lucha política, esa diputación se perdió. Sí, porque hay digamos... Se fue con la ola. Sí, pero era una carta marcada. El gobierno tenía esa carita marcada, cualquiera menos. Y nosotros lo asumimos con todas sus consecuencias porque uno actúa con responsabilidad. Claro. Entonces, si ustedes se buscan el listín diario del 22 de noviembre del 2023, oiga, estamos en 25. Nosotros en el 19, en el 20, en el 21, en el 22, en el 23, la ADP ha estado presentando resultados del observatorio, de un estudio que hacemos. Ahí está nuestro amigo Juan Valdés. Sí, amigo de ustedes. Sí, claro. Sí. Ahí estuvo, digamos, las condiciones en que arrancó ese año escolar. Noviembre. En noviembre teníamos 2 meses del año escolar 22-23. Pero ahora lo hicimos el año pasado. Ahora en julio hicimos cómo concluyó el año escolar 24-25. Y la semana pasada hicimos un levantamiento en 488 escuelas, una muestra rápida de cómo inició el año escolar. Eso parte el alma. Ustedes oyeron que el pasado director de INAVIE dijo que había entregado el 60%. Que faltaba el 40%. Sí, si falta el 40%, entregó el 40%. Claro, el 60%. No. En menos de la mitad de las escuelas, un 47%, menos del 10% recibió los útiles. ¿Y eso es cuando? Porque claro. Testimonio tenemos. El nuevo director de INAVIE, Adolfo Pérez, indicó de que se había completado en la totalidad la entrega de útiles para los nosotros. ¿Eso es correcto? ¿Se entregó la totalidad de útiles? No. Están entregando, pero no lo han recibido. Pero no se terminó. Lo ideal es que ese proceso iniciara antes de la semana de inicio de clase. Claro, para que todos entren con lo que necesitan. Reciban. Pero el tema es el siguiente. Ese 10% que lo recibió, hay piezas que no le sirven. O zapatos más grandes, o pantalones porque lo entregaron grandes. A lo loco, sin tomar en cuenta la edad o el grado. Por decir que lo entregaron. Wow. Entonces, eso así, como dice usted, debe ser planificado, debe estar en el centro educativo en el mes de julio, para que cuando los maestros y maestras regresen en agosto,
ayuden a organizarse. Y se por involucran profesión. a los profesores en estas entregas. No, porque no. yo vi, Deben involucrarlos. eso es cierto, porque yo vi días atrás, apareció un video de una maestra, miren esto, le taparon los ojos y pusieron a todos los estudiantes en fila. Y con solo escuchar la voz, la profesora decía, ese fulano, el hijo Sí. de fulano. Sí. O sea, que, Sí. que Es generalmente importante conocen que todo. sea parte de eso. Y el otro dato que revela ese estudio en 488 escuelas es que solo el 5% tiene los libros de texto. Entonces, Ay, hablemos de Dios calidad. mío. Mira, Alba, hablemos de calidad. El Escuela- 5% solamente. Sí, de 2 De- millones. de 2 millones. Hablemos puedo creer. en una escuela. O sea, menos de 200,000 estudiantes. De 2 millones. Sí. Porque el es 10% verdad, son Karina. 200,000 y son 5, son 100,000 Sí, estudiantes. claro, y así O es. sea, de 2,000. Una escuela que no tiene conectividad, que no tiene biblioteca. ¿Cómo trabaja un profesor o una profesora con... miren, hay escuelas... Profesor, pero el problema no son los recursos, porque ahí está el 4%. ¿Qué es lo que pasa? La calidad de la inversión. Yo creo que hay que priorizar, por ejemplo, un libro de texto, la computadora, que tengamos servicios en los baños. Hay escuelas que es difícil usted pasar cerca de un baño. Sí. Que tenga agua potable, el personal que requiera, el tema de laboratorio, como un liceo, como un politécnico, no tiene un laboratorio. ¿Cómo? Yo no... Sí, Pero si no tienen ni libros. vuelvo a la pregunta de mi querida amiga, de Miralba. Los recursos están. Y realmente es una acción ciudadana donde todos y todas nos involucramos. Aquella hermosa campaña por el 4% de la sombrilla amarilla. Toda la sociedad se Sí, involucró, señor. toda Así la es. sociedad participó. Entonces me da mucha pena que desde el 2013 tengamos 12 años. tengamos una cuantiosa Una suma de inversión dinero. y que al final sea la pregunta que hace Miralba. Pero ¿Para hablando- qué hacemos? ¿Para qué? Pero hablando de ¿para qué hacemos? Hay una gran suma de recursos que también se pierden con las famosas huelgas. ¿No han pensado ustedes en buscar otro método que no detenga la docencia? Por ejemplo, la FINJUS les remitió una carta a ustedes donde hace propuesta para frenar algunas de las prácticas que tienen que ver con el tema de las huelgas, de que ustedes están, y es uno de los temas que va a tratar con el ministro, el tema de la evaluación de desempeño, y que no se le haga más aumento, dice la FINJUS, sino que se le pague por bonos de acuerdo a la evaluación de desempeño, de si da su clase bien, de si no falta a su tarea. Los otros días hubo varias personas del gremio que usted dirige en Bonao que dejaron de dar clases al inicio del año escolar, el Ujú. segundo día del año escolar. Mira, oye esta perla, Sí. para ir a acompañar Al presidente. al presidente del ADP que estaba siendo recusado por algo a instancia privada. que Un no tiene proceso nada que ver. personal. Un proceso personal. Entonces, Eduardo, cuando uno ve eso, ahí es que uno, como decía cuando niño, uno se enculilla con, Sequilla. Sí. con la ADP, por el Sí. amor de Dios. ¿Qué pasó con esos profesores y qué otros métodos está evaluando la ADP de llevar? Usted dijo que tiene un ministro que escucha, que puede llevar cuáles son sus solicitudes para entonces no tener que detener la docencia. Voy a preguntar su magnífica pregunta y el comentario de introducción, porque ese es un desafío que tiene nuestro sindicato. 55 años después, bueno, casi ya 56, debe haber una mirada hacia sus métodos tradicionales de lucha. Nosotros, con mucha honestidad, se lo planteo, es una tarea pendiente y que la vamos a discutir. Yo creo, a partir de esa fabulosa experiencia de la lucha por el 4%, donde que yo recuerde, Ahí no se tira una piedra, no no se- hubo una hora
de paralización. Y fue exitosa esa campaña porque logramos el objetivo. Entonces yo pienso que hay que innovar e invito a todos los sectores que incidimos en la Asociación Dominicana de Profesores para que entre todos y todas hagamos realmente los ajustes que la sociedad está reclamándonos. Pienso que el derecho a huelga debe permanecer, pero no como primera. No lacerando el derecho, porque los niños, ustedes un tienen derecho fundamental. los derechos de hacer su huelga, es un derecho fundamental. Claro. Pero primero está el de la educación. Sí, Claro. ahí voy. No debe ser la primera acción. Entonces yo pienso que hay que definir un protocolo, digamos toda una ruta para que la huelga sea el último método, después de agotado todo lo que pero también vamos que ahí. pero- Mire, hay una Pero campaña. comiencen con lo de Bonao. No. El comité disciplinario del ADP, ¿en qué quedaron con esos profesores? Mañana está en agenda el caso, no solamente Bonao, hay otras seccionales. Sí, Lo que pasa es que llamó mucho la atención Bonao porque llamó mucho la atención. Fue el segundo día de de clase. docencia por un tema ni siquiera laboral. No, y ustedes ni las siquiera laboral. las elecciones de las seccionales las hacen un día de Háganlo clase. fin de semana. Pero háganlo un domingo. No, Hasta ya. las elecciones presidenciales se hacen domingo. Sí, aquí. ya eso es un tema que hay que mirarlo de cara al Congreso, porque eso lo fija el Congreso de la ADP. No somos nosotros, eso está en el estatuto y hay que modificarlo. Pero para que usted tenga la seguridad, dilectas amigas, mi querido amigo, nosotros vamos a discutir el tema del método de lucha de la Gracias ADP. a Dios. Qué bueno. Sin descartar paralización, porque recuerden. Pero no es que no hagan la paralización, Sí, elijan recuerden. otro La día. última- Exacto. Exacto. O que fin de sea- semana, por ejemplo. Miren, Marchen fin de hay semana. una hagan lo huelga tengan que hacer yo fin de semana. quisiera que iniciáramos ya. ¿Cuál? Ustedes saben que las maestras y los maestros, cuando terminan su jornada escolar, 4 de la tarde, 5:30 de la tarde, todos los trabajos del día se lo llevan a la casa para... Para revisarlo y Sí, corregirlo. sí. los Mire, exámenes, dígamelo a sí, mí sí. que me tocó corregir exámenes de mi mamá. Ah, Mi mamá me preparaba un formato Sí. de lo que, y me decía, un patrón. siéntese ahí con ese ayúdeme. paquete. Y ayúdenme. Ayúdenme. Sí, sí, sí. Que usted también vive de esto. Sí, Sí, así porque me el tocó. salario. Sí, sí, sí. Me Entonces, tocó. dedican promedio en trabajo de la escuela en la casa 3 horas diarias. Ujú. ¿Por qué? Porque el horario escolar no le garantiza un tiempo para trabajar revisar Deben esos tener por lo trabajos. menos 2 horas a la semana. Sí, habla de 10 horas. Ujú, ujú. Habla Mira. de 10 horas. Ujú. 40 horas, ¿verdad? 30 de docencia Y con- 10 de trabajos pedagógicos. Sí, sí, sí. Un estudiante que necesita una asesoría, Sí. un apoyo personalizado, el profesor no tiene tiempo para eso, ni la profesora. Entonces, esa es una huelga que a mí me gustaría hacerla. ¿Cuál? 0 trabajo en la casa. 0 trabajo en la casa. Naturalmente, eso implica que se le va a acumular todo el trabajo y entonces se va a complicar. Complica. Y, hay Hay que una buscarle una salida a disposición, eso. mire, sí, y está, que es la ordenanza 02-2019, Karina, que es lo Ujú. que usted está mencionando, Sí. donde se establece un tiempo para la docencia y un tiempo para el trabajo, que simplemente es lo que hay que aplicarla. Y ese es un tema que vamos a discutir en la tarde de hoy con el ministro Luis Miguel. Que esperamos que le vaya muy bien y Ojalá. ojalá mañana tener algún tipo de contacto para saber las impresiones del ministro referente a esta reunión Con en la mucho tarde gusto. de hoy. Muchísimas gracias, Gracias a Eduardo ustedes. Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. No se diga más. No se diga más. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.